miércoles 7 del mes de febrero de 2024, a las 10:42, nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, junto al doctor Fidel Múnich, para dar continuidad a este proyecto de la gestión del profesor Silverio sobre el archivo de la voz. Un proyecto mediante el cual el profesor Silverio pretende legar a la posteridad en la voz de los protagonistas de la escuela y de la Facultad de Humanidades, y a la vez mostrar músculo, mostrar que esta escuela no solo es la más antigua de América, sino que sigue siendo la primera, sigue estando a la cabeza del quehacer filosófico y el quehacer docente en nuestro país. El doctor Múnich es licenciado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo. No, madre y maestra. Madre y maestra. Sí, sí. Antes de ser pontificia. Antes de ser cuando era Ucamaima. Cuando era Ucamaima. Sí. En los 80, sí. Perfecto. Entonces la Universidad Católica Madre y Maestra. Hoy pontificia. Hoy pontificia. Sí, claro. Universidad Católica Madre y Maestra. El profesor también es egresado de la Universidad Carolina de Praga, su grado de doctor. Es un activo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha sido director de la Escuela de Historia y Crítica de Arte, de la Facultad de Artes de la universidad, y en la actualidad es vicedecano de dicha facultad. El profesor Múnich es un activo intelectual también, no solo de la universidad, sino del país. Es un filósofo en estado faciendi. Es un filósofo que publica constantemente por la prensa, que tiene una presencia significativa en los medios de comunicación y es dueño de una obra representativa, una obra que habla alto por él y por nuestra generación. Aunque yo soy un poco mayor que él, pero de alguna manera somos congeneracionales, porque él es parte de ese movimiento, de esa eclosión que tuvo la filosofía en nuestro país, sobre todo a partir de la Escuela de Filosofía de la UAS, a partir de los años 90, precisamente 90, mediados de los 90. Para la gestión del profesor Silverio, de la que me siento parte, es una gran oportunidad tener este encuentro con el profesor Fidel Múnich como uno de los pensadores actuales de la República Dominicana, más originales y más dedicados, con mayor presencia mediática y mayor presencia académica. Ha escrito alrededor de 5 libros, algunos de los cuales podemos ver sobre esta mesa. Su primera obra es Huellas del Errante, que es una obra profunda, una obra para pensar, y se destaca básicamente en su obra el cultivo del ensayo breve, el ensayo de gran aliento, pero sobre todo el aforismo. Bienvenido, profesor Fidel Múnich, a este programa de la gestión del profesor Silverio, el archivo de la voz. Gracias, doctor maestro Alejandro Arbelo, y al maestro Eloyo Silverio por la invitación a participar en este programa, este archivo de la voz que se va creando y se va gestando poco a poco, y que yo sé que sin duda va a dejar un legado importante en nuestra academia y en nuestra escuela de filosofía, para todos, para la posteridad también. Hablemos de Fidel Múnich, el Fidel Múnich no conocido, el Fidel Múnich niño, adolescente, que cursa estudios preuniversitarios, profesores, padres, influencias de juventud. Antes de entrar en la parte propiamente vocacional, la parte de la vocación filosófica, ¿quién es ese niño? ¿De dónde viene? Sí, yo nací en Santo Domingo, casi frente al mar,
aquí en la clínica Gómez Patiño. Y mis primeros meses, los primeros años los pasé en el Conde. Mi padre y mi madre vivían en una pensión de quien sería mi madrina, doña Pura de Ricard. Luego con la revolución, yo nací en el año 62, en mayo del 62, un año después del ajusticiamiento del tirano, justo un año. Mi padre decía que, ¿por qué yo no nací antes? O le preguntaba, me dijo, mi hijo, es que yo dije que no iba a tener un hijo mientras Trujillo estuviera en el poder. Entonces yo nazco al año justamente. Y cuando estalla la Revolución de Abril, la Guerra Patria de Abril, mi familia, mi madre se traslada conmigo y mis hermanas a San Cristóbal. Mi padre se queda trabajando en Santo Domingo. Luego él emigró a Estados Unidos, la familia se separó, mis padres se separaron y yo crecí en San Cristóbal desde el año 60, final del 65, principio del 66, recuerdo que tendría 4 años. Cuando me llevaron allá, era la casa paterna, la casa materna de los abuelos maternos, una casa que ahora está en venta, en la calle Salcedo, esquina Constitución, en donde guardo mis más hermosos recuerdos de infancia y adolescencia, de la primera juventud. Entonces crecí en San Cristóbal, varios colegios, y el bachillerato, pues me inscribí, mi madre me inscribió en una escuela católica, la Escuela Parroquial Santa Rita, que es la que queda justo cuando tú llegas por la vieja carretera. Ahora está tapada por el monumento a los constituyentes, a la Constitución, ¿no? La Escuela Parroquial Santa Rita, que era de varones y hembras, dirigida por los padres agustinos recoletos, ¿no? Ya yo hago el bachillerato allí. Al mismo tiempo entro en la iglesia, en los grupos juveniles cristianos. No la Acción Católica, sino unos grupos que había en la parroquia cerca de mi casa. Y tuve ahí siempre la presencia y la orientación de los padres agustinos recoletos. Y yo fui monaguillo y luego pensé en la carrera sacerdotal y entré a los 18 años en el seminario agustino, a la orden agustina recoleta o agustiniana, para estudiar filosofía. Hice 2 años, hice 4 años, pero 2 como seminarista y 2 como externo. Salí en el 82 cuando descubrí que no era mi vocación, a los 20 años, y luego continué los estudios. En el 84, a los 22 años me gradué. Era muy aplicado entonces, me gradué con honores, summa cum laude, está ahí, cuando en la Ucamaima, porque el seminario Santo Tomás de Aquino era funcionaba como la Facultad de Filosofía de la Ucamaima, de la hoy Pucamaima. Y ahí tuve, bueno, me educaron padres, sacerdotes de todas las órdenes. Recuerdo a los padres dominicos, agustinos, por supuesto, agustinos recoletos, jesuitas, entre ellos el profesor Fernando Ferrán, fue mi profesor, Benavides también, de Historia de la Filosofía, excelente, y el padre José María Guerri, que ahora está en España, agustino, Recoleto y otros. Al mismo tiempo yo estaba en la izquierda, tenía esa sensibilidad política y social que viene de los grupos juveniles cristianos, y estaba, pues, tuve un tiempo de, no militancia, pero sí afiliación al pensamiento de izquierda, al Partido Comunista Dominicano, al PCD y a otros. Y bueno, entre otros. Luego continué en los estudios. En los 80 temprano ingresé en el periódico El Nacional y la revista Ahora a hacer crítica de cine. Cuando el don Armando Almanzar Rodríguez, que en paz descanse, se fue a otro periódico, yo empezaba a hacer mis pininos en la crítica de arte, en la crítica literaria, en la crítica de cine. Siempre me preocupó, me interesó escribir. Y a principios de los 80 empecé a colaborar en el suplemento Areí, en el suplemento Aquí, que dirigía Mateo Morrison. Mateo Morrison es la persona que me da cabida a mí, acogida en el medio para que yo publique todo lo que me interesa. Publiqué algunas cosas. Era muy joven, muy inquieto, hacía crítica de cine. Iba todos los días al cine, tenía un pase de cortesía, escuchaba rock, escuchaba jazz, leía mucho. Es una época de efervescencia, ¿no? Ya no estaba seguía en el seminario, y en el 84 presenté mi tesis en la Ucamaima. Una tesis sobre el marxismo y religión. Sí, era una tesis sobre
el tema de la crítica de la religión en el libro La ideología alemana de Marx y Engels. Y luego, pues, empecé en el 85 a dar clases en el bachillerato, en el Liceo Ulises Francisco Espaillá de la Agustina, cerca de Cristo Rey. Y al mismo tiempo quería, ya con 23 años, quería aplicar a una beca. Y solicité algunas becas. En el 87 me salió la beca a Checoslovaquia a través del Partido Comunista Dominicano, del cual era afiliado. Y me marché con una beca de posgrado en filosofía. Entonces estuve 8 años en Praga. Y ya esa es otra etapa de mi vida, ¿no? Para resumirla, viví el proceso de cambio, viví un gran shock cultural. Yo creo que una de las experiencias fundamentales de mi vida, porque estaba joven, lleno de energía y era como una esponja, ¿no? Y esa experiencia centroeuropea, praguense, de lectura, de estudio, pero también de vivencia, ¿no? De ver cómo un régimen, todo un sistema político, económico, social se cae, ¿no? Se derrumban los regímenes totalitarios y se instalan las democracias y vuelve el capitalismo a esos países. Fue un proceso de cambios que me hizo abrir los ojos, son muchas cosas. Yo era marxista en esa época, ¿no? Y vi que, bueno, que habían problemas serios sobre en esas sociedades, la falta de libertad, de democracia. Tenía una actitud crítica, leía a Kundera, Kafka en esa época. Y en el 95 regresó al país, a los 8 años. Yo fui por 4 años, pero me quedé 8. Porque me casé, tuve una hija y que ya tiene 30 años, que es checo-dominicana, Teresa. Tengo otra hija aquí, Sofía, que es dominicana, estudia música en nuestra Facultad de Arte, en la Escuela de Música. Y en el 95 decidí regresar porque ya se había acabado mi tiempo. Y el 96, al principio, en abril, logré ingresar a la UAS como profesor viajero o no residente a San Francisco de Macorís por el entonces Departamento de Artes. Aún no existía la Facultad de Artes cuando yo ingreso en el 96. La Facultad de Artes, recuerda que se instala en noviembre, del 2 de noviembre del año 2000. Ya tenemos 23 años. Y bueno, y lo otro ha sido mi carrera académica en la UAS, de 27 años ya. Yo siempre, mi primer libro lo publiqué en el año 2002, Huellas del Errante, como mencionaste, está un poco largo, ¿no? Pero para que tengan una idea de la... De eso se trata. Sí, en el Banco Central, donde laboré también. Al mismo tiempo yo ingresé a la UAS en abril del 96 y también al Banco Central como traductor y me mantuve allí hasta el 2019 cuando me pensioné, porque en el 2018 fui electo por la Asamblea de Profesores de mi escuela, la Escuela de Historia y Crítica de Arte, como director. Mi primer libro de 2002, a los 40 años, al director fui en el 2018, ya tenía pues 50 y tantos años. En mi biografía, que tiene que ver con mi manera de ver el mundo, siempre llego tarde a las cosas. Fidel Muni es una persona que llega tarde. Publiqué el libro a los 40, ingresé a la universidad a los 34, fui director muy tarde, o sea, me pasé la época trabajando, coordinador de cátedra, y ahora, bueno, sí, ahora estoy en el decanato desde el año 2022. Y eso ha sido así, he publicado 5 libros, dice Dalis Pérez, han debido ser más, mi gran amigo. Y bueno, sí, cultivo la ensayística, la aforística, el fragmento, no soy soy un lector de filosofía y educador, pero no soy un filósofo de lo que se llaman sistemáticos, ¿no? Me gusta la ensayística por la libertad escritural que me permite, la libertad expresiva, ¿no? Lo cual no significa que no haya rigor de pensamiento y claridad. Intento, pues, también escribir, cultivar una especie de estética filosófica, ¿no? Escribir bien, escribir claro, que es difícil, muy difícil, ¿no? Y bueno, siempre esa ha sido mi vida, la filosofía me ha acompañado, me ha ayudado en mis momentos más difíciles a superar la crisis de mi existencia en el país, en mi juventud, en el exterior, en esa experiencia de desarraigo y soledad que he vivido durante mis 8 años en Praga, pero también de enriquecimiento, como estudiante anónimo, un caribeño, latino, solitario. Y ahí estuvo siempre la filosofía, estuvo la literatura y estuvo el arte, ¿no? De algún modo como un aliciente, como un estímulo. Y bueno, ese soy yo.
De hecho, en su obra podría decirse que es una constante el tema de la vida, el tema de ese aquí, ese ahora y ese ser un poco arrojado al mundo. Sí, digamos que la filosofía existencial me marcó, y particularmente Sartre, el existencialismo sartreano, luego Nietzsche, por supuesto, Sioran, Kierkegaard, y la lectura de Dostoyevsky, para mí el mayor escritor de todos los tiempos. Con perdón de Cervantes, de Shakespeare y de Goethe y de Dante, pero el que más me llega. Y bueno, claro, uno descubre siempre nuevos escritores que lo marcan. Y sí, siempre estoy... Se trata de, en estos días leo a un poeta, un gran escritor norteamericano, William Carlos Williams, y él habla en el poema Patterson, un tremendo poema que tiene tanto valor como Hojas de hierba, de Whitman, un gran poeta. Dice, escribir desde el vivir. Se trata de escribir desde el vivir y de tratar de descubrir lo universal en lo local, en lo particular, desde lo particular. Y como decía John Dewey, el gran esteta y filósofo americano, pragmático, lo universal está en lo local, ¿no? Y ahí está, todo el arte se desarrolla desde lo local. Toda reflexión filosófica debe partir de una situación particular, pero intenta ser universal, tener una validez universal. De eso trata, aún sea localizada, ¿no? Y ahí está esa gran dificultad, yo diría, ese gran reto, ¿no? Claro, claro. Nos ha hecho mención usted de algunas de las luminarias que conoció ya cuando ingresó a la carrera de filosofía. Pero siempre en la vida de académicos, de personas destacadas, pensadores como usted, hay también en la enseñanza preuniversitaria, la primaria, los estudios secundarios, como llamábamos, o intermedios, alguien que deja huella, que orienta, que ayuda, que sirve de inspiración. ¿Ese fue su caso también? Sí, hay varios. El padre José María Guerri, con el cual me comunico por WhatsApp, me envía todos los días cosas, pensamientos de San Agustín. Es el que, digamos, que me dirigió. Hubo otros padres, otros sacerdotes, en esa etapa de formación. Me ponía a leer a San Agustín las confesiones, de los soliloquios, de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Excelente, toda la filosofía de la historia de San Agustín. Contra los maniqueos, las cartas contra los maniqueos y todo eso. Y trataba a mí, a los otros jóvenes seminaristas, de enseñarnos, pues sí, de orientarnos en la búsqueda del conocimiento, pero no solamente a nivel del intelectual, también se preocupaba por ese sentido de la justicia, de la igualdad, de la paz en el mundo, porque yo estudié con padres muy progresistas, digamos, que no estaban claramente en la onda de la teología de la liberación que estaba de moda entonces, Leonardo Boff y otros pensadores, pero sí eran bastante progres, como le llaman, ¿no? Yo no diría progres, yo diría liberales, ¿no? Que nos ponían a leer a Marx incluso. Decían, no, hay que entender el marxismo. Y a mí durante un tiempo me preocupó el diálogo marxismo-cristianismo, un tema que yo cultivé y que luego poco abandoné, porque vino la crisis del marxismo como horizonte teórico, toda la caída del comunismo en Europa, y eso, bueno, aparecieron otros temas, ¿no? Pero el padre Aguerri, español, fue un gran padre. También el padre Ferran fue también sacerdote, jesuita, y otros pues estuvieron ahí siempre. Yo tenía de un lado la influencia de los curas y del otro lado de los compañeros de izquierda que me estimulaban a leer, pero a leer lecturas políticas, ¿no? El Manifiesto Comunista, el 18 Brumario de Carlos Marx, la crítica de la economía política, la contribución y todo esto, la Sagrada Familia, la cuestión judía. Y por ahí yo tuve una influencia muy diversa, que parece como un arroz con mango, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Que tú leyeras, que tú tuvieras esas... Y por otro lado, la literatura, el descubrimiento del cine, del arte. Iba mucho al cine en esa época, vi el cine de los 80, de los 70, mucha música también. No tanto las artes plásticas, fue un descubrimiento posterior a las artes visuales, ¿no? Pero yo tengo una relación con todas las artes. Yo estoy a caballo entre la filosofía y el arte, ¿no? Claro. De ahí que haya estudiado estética, ¿no? Como especialidad. Creo que hay un diálogo permanente entre las artes y las humanidades. Y eso es lo importante. Hay un diálogo
Y ahí el concepto se está trabajando ahora, el concepto de humanidades artísticas, ¿no? No podemos separar. Y también hay un diálogo abierto entre las artes y las ciencias, y las humanidades también. Creo que debemos ir hacia un diálogo integral, abierto, que nos complemente, cada uno salvando su propia especificidad, digamos, ¿no? Siempre hay maestros, siempre hay figuras que te orientan en la vida, siempre lo agradezco. Amistades de entonces, profesor, ¿cómo se expresa San Cristóbal en las relaciones primarias, sus amigos de aquellos tiempos? Sí. ¿Cuáles persisten? ¿Cuáles? Sí, conservo una buena relación con mis amigos de juventud, de la primera juventud, digamos, profesionales. Algunos están aquí. Jesús María Díaz, es profesor David Martich, biólogo, y Jesús María es sociólogo. Tuvimos una relación de amistad que luego se interrumpió al irme, claro, a vivir fuera, a mi estancia de estudios. Pero estuvieron presentes y siempre estuve también vinculado a los clubes que entonces existían. Estoy hablando de los finales de los 70, principios de los 80, y eso prácticamente ha desaparecido. Y al movimiento cultural, sí. Y luego cuando vuelvo a Santo Domingo a estudiar, ¿no? A terminar la carrera, porque yo estuve un año en la universidad, a los 17 años hice el colegio universitario, pero no me fue muy bien, porque era muy maduro todavía, ¿no? Y entonces luego de esto entré al seminario a estudiar filosofía. Y bueno, siempre ha habido, luego ya en mi etapa, cuando regreso al país, pues sí, antes en los 80, la amistad con Violino Chaín, por ejemplo, con Odalis Pérez, sobre todo cuando regreso, que me abrió las puertas a la universidad también, aquí y con el cual conservo una gran amistad, lo considero mi mentor, digamos, mi hermano mayor, ¿no? Y sí, recuerdo, siempre hay nombres, uno no se puede construir solo. Claro. No, siempre hay. San Cristóbal no deja de ser digamos que un punto de luz para la filosofía. Sí. En la actualidad, en la carrera, hay, yo creo que alrededor del 40%, del 50% de los estudiantes de la carrera sí. Provienen de San Cristóbal. Y bueno, de San Cristóbal proviene también una de las filósofas dominicanas por excelencia, viva, la profesora Lusitania Martínez. Sí, Lusitania, sí. Viene usted, viene el maestro Odalis Pérez. A Lusitania la traté después, ya cuando era profesional, ¿no? Ya cuando yo había terminado la carrera y ingresé a la universidad, es decir, ya en los 90, pues un trato mayor. Pero sí, San Cristóbal siempre ha estado... eso le iba yo a preguntar. Sí, ¿Usted se aventura a lanzar alguna hipótesis? ¿Y eso por qué? ¿Qué tendrá San Cristóbal que es tan fértil para la filosofía? Claro, como también para la pintura, también para la poesía, para la narrativa. Por ejemplo, San Cristóbal es también la cuna de uno de los narradores de mayor renombre del país, ido a destiempo, sí. Diógenes Valdés, Premio Nacional de Literatura. Y están aquí también ahora en la Facultad de Artes, en la Escuela de Música, dirigiéndola, y han sido directores, los hermanos Javier, Hipólito y Leini. Claro. Y Leo, que fue profesor, falleció en el 2018, aquí mismo en la universidad, muy querido Leo Vigildo, Javier. Y hay una playa de José Pelletier y Fermín Ceballos, músicos. Hay una tradición cultural, hay artística y literaria importante. Creo que la proximidad con Santo Domingo ha sido digamos, una arma de doble filo. Ha sido buena y ha sido mala, ¿no? San Cristóbal ha terminado absorbido por, digamos, la vida capitalina. Casi parece una provincia. La ciudad parece como un barrio periférico, ¿no? Y al tiempo que se han dado nombres, ha habido una gran inercia cultural, una gran inercia y un gran desinterés de las autoridades. Sí, el carnaval se mantiene, pero yo siempre he sido muy crítico, ¿no? Porque San Cristóbal es un pueblo con una mentalidad muy conservadora, ¿no? Que viene del trujillismo, ¿no? Muy de relaciones primarias, relaciones sociales primarias, y que Efraín Castillo vivió allá en su juventud. Y bueno, pues sí, siempre hemos estado tratando de impulsar
el movimiento y de apoyar la gestión cultural. Pero San Cristóbal tiene una presencia importante. Yo pienso que debería ser mayor esa presencia. Y eso que usted plantea acerca de San Cristóbal podría proyectarse sobre el país. ¿Qué le parece a usted, profesor? La cultura dominicana y la gestión estatal cultural, que goza de buena salud. A propósito de las 10 fórmulas que usted da en ejercicios de resistencia. Yo soy muy crítico de las políticas culturales del Estado. Las políticas públicas implementadas en el campo del arte y la cultura son las políticas culturales, como sabemos. Soy muy crítico y te hablo desde mi experiencia desde dentro. Yo estuve durante 2 años, fui asesor en cuestiones de mecenazgo cultural del presente Ministerio de Cultura entre el año 2020 y 2022. Luego fui separado, desvinculado, como se dice esto. Me parece que no hay ningún tipo de criterio, no hay ningún tipo de filosofía ni orientación. No hay ningún tipo de interés. Los gobernantes democráticos siguen la misma con la misma política de ignorar la cultura, de utilizarla como espectáculo. Mira, hay mucha deformación en torno a lo que es realmente la política cultural desde el Estado. La clase política dominante y la clase que está de turno, los gobernantes, pues tienen la cultura como un relleno, como un adorno, ¿no? No como algo vital, sino como un espectáculo, ¿no? Como un entretenimiento para las masas. Y mientras no entendamos que la cultura es la totalidad de lo existente, como dice una amiga, es la plenitud del ser. La cultura es la plenitud del ser, ¿no? Realmente. Y lo que le da la vida, existencia, sentido de pertenencia a un país, a una colectividad, pues no vamos a poder romper con todos estos falsos paradigmas, ¿no? Luego de salir me di cuenta de que realmente no había un interés en la... Ella ha sido una constante de los políticos y de los partidos de gobierno. Hay un ministerio que hace poco y no hay un verdadero interés por la gestión cultural. Es decir, una gestión cultural realmente transformadora, emancipadora. No simplemente como un añadido, como un adorno estético o como un espectáculo, ¿no? Creo que como un show. Eso es lo que ha sido la mayor tergiversación, ¿no? que hemos podido ver acá. Y por eso hay esa orfandad, ¿no? Se hacen algunas cosas, se publicita mucho, pero no hay verdaderamente una política cultural. Mira, la cultura es el eje transversal de toda transformación social. Eso lo dicen hasta los documentos de la UNESCO. El eje transversal de una sociedad y de un proceso de transformación social revolucionario en el sentido de realmente emancipador. Pero, ¿cuál es el eje transversal de la cultura? Pues la memoria. Sin memoria no hay identidad, sin memoria cultural no hay identidad y no hay cultura. Entonces nosotros tenemos un gran problema con esto de la identidad, cómo la conceptualizamos y cómo la practicamos y cómo la vivimos. ¿No? Arbelo, nosotros creemos que la identidad es algo estático. Y no lo es, que es una serie de rasgos casi metafísicos, permanentes, fijos, que nos definen desde 1844 hasta ahora. Y resulta que la identidad cultural es móvil, es cambiante. Y está siempre asimilando cosas nuevas, porque ¿cuál es la identidad cultural del dominicano de la diáspora, por ejemplo? Esa dominicanidad transhumante, errante, que sale del país, que se transculturiza también. Entonces tenemos que pensar en términos de una identidad abierta y plural, ¿no? Lo cual no significa que no la tengamos. Hay una manera de ser en el mundo. Hay una dominicanidad, yo no la niego, pero no es algo estático. No es la misma, es como la vida, es como el río heracliteano, ¿no? Que está incesantemente cambiando, pero apropiándose de los nuevos elementos, negando, asimilando, en esta dialéctica de asimilación, negación, síntesis y todo esto. Volviendo al punto, yo no creo que hace falta por mi decepción en esos 2 años en el Ministerio de Cultura. Yo creo ha sido una decepción y un desencanto. Yo apuesto por la gestión cultural independiente. Creo que hay que apostar más por el apoyo del sector privado. Y si bien hay alianza público-privada, creo que los grupos culturales y los gestores tienen que tratar de atraer más a los empresarios, a los emprendedores, a comprometerse y no depender tanto del Estado. La dependencia del Estado en términos de inversión en cultura
nos ha hecho daño. Y hay otra cosa, que lo he dicho públicamente, en la República Dominicana las políticas culturales están condicionadas por la cultura política. Y esa cultura política es clientelista y es patrimonialista. Mientras persista eso, no va a haber desarrollo realmente. Precisamente usted lo tenemos como uno de los expertos en mecenazgo. A mí no me gusta la palabra experto. Yo te voy a decir, te voy a pedir que la retires. Porque lo que pasa es que hoy hay un abuso con el experticio. Pues sí, que todo el mundo no. Yo soy un estudioso, digamos, que me gusta más la palabra un estudiante, un estudioso, porque la palabra experto está, como diría un amigo, él mismo suele usar, está sobrevaluada, ¿no? Entonces cualquiera que lee un artículo sobre el gobierno argentino de Milei, el nuevo gobierno, se cree un experto en cuestiones de Argentina. Creo que hay un pseudo saber que hace daño. Y tú sabes que en filosofía, Popper lo dice, ¿no? La humildad, la modestia y todo. Y que cuanto más sabemos, menos sabemos, ¿no? Claro. Sócrates. Sin duda. Entonces, yo he tratado de estudiar esto, de acercarme, pero no me gusta hablar desde esa seguridad falsa, ¿no? Prefiero manejarme como dice la expresión. Había en Praga, en mi época, de estudiante de alumno de doctorado, pues en los 90, con la caída del comunismo y la apertura y todo, pues se abrió un bar que se decía en checo, Solidní neistota, se traduce como incertidumbre sólida. Sólidas incertidumbres. Entonces, nosotros hoy, los filósofos de hoy, los filósofos caribeños, los filósofos isleños, estamos trabajando con sólidas incertidumbres realmente. Bueno, no hay certezas. No hay certezas. Sí. Y yo creo que usted ha abierto el camino para justamente poner a la filosofía, que es su área de elección, en el escenario de esta conversación. ¿Qué lugar usted le asigna a la filosofía junto a la cultura en la creación de ciudadanía, de la ciudadanía posible, de la ciudadanía necesaria, a propósito de la identidad, que es otro tema filosófico que usted ha traído a esta conversación? A propósito de tu pregunta, recuerdo que Plotino preguntó una vez Plotino, siglo III después de Cristo, a sus alumnos, ¿qué es la filosofía? Y él mismo se contestó, la filosofía es lo más importante. ¿Cómo? Lo más importante. Pero claro, lo dejó ahí. Goethe en su lecho de muerte pedía más luz, y Unamuno pedía menos calor, menos calor. Es fundamental la filosofía. Sin filosofía no podemos pensar la realidad con rigor, con amplitud, a profundidad. Sin filosofía no podemos cuestionar el mundo, la sociedad, el orden de las cosas, nuestras vidas. Sin filosofía no podemos aprender a vivir realmente. La filosofía, siempre les digo a mis estudiantes de introducción a la filosofía, una materia que nunca he abandonado, precisamente porque es introductoria. A mí me encanta y no también. es especializada. Y recuerdo que cuando yo entré a la escuela, en el 99, primero entré a las artes, ¿no? Como a la cátedra de teoría y crítica de arte, ¿no? A la escuela que era departamento. Y luego en el 96, en el 99 creo que entré a la escuela de filosofía. Recuerdo que estaba Concepción Minaya, estaba entonces dirigiendo Rafael Morla y otros, sí. También estaba mi amigo David Álvarez. David Álvarez, no, y David... David Albuquerque. No, el que vive en Alemania. Sí, bueno, el filósofo Daniel Vargas. Daniel Vargas. Pero él está aquí. Sí, lo vi, el otro día me encontré con él, está dando clases y tal. Y justamente... Son de la época del seminario. Sí. Luego él tenía otra, se fue a estudiar a Alemania. Y el asunto de la ética y de, Jaspers, trabaja muy bien la filosofía de Jaspers, Karl Jaspers. Y bueno, recuerdo que daba en esa época en que empezaba a impartir la materia de introducción a la filosofía. Me valía de tu libro, si quieres filosofar. No me digas, qué honor. Sí, y entonces enseñábamos a partir de relatos y de el hombre que no sabía nadar y el otro, sí. Es una manera de llegar porque con Rorty, a quien conocí en Praga, Richard Rorty nos hablaba
de que había que, en una conferencia que dio en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Carolina, la Facultad de Filosofía, perdón, dice que hay que tratar de explicar la filosofía hoy no como una historia, no como concepto, sino como un relato, una historia de relatos. Entonces, como si fuera, no, en la onda posmoderna, ¿no? Y yo trato de algún modo de llegar a los jóvenes así. La filosofía les enseña a ustedes a pensar y la filosofía les enseña a vivir. No es bonita, como dicen, la filosofía, no es que sea bonita. Algunos piensan, siempre me dicen, ¿qué es la filosofía? No, la filosofía es buena y nos ayuda a hablar bien. Entonces ellos confunden la filosofía con la retórica. Entonces hay algunas preguntas, sí, profesor, y los filósofos son muy mueluces, hablan muy bien. O los filósofos no creen en Dios. ¿Es verdad que los filósofos no creen? Siempre me lo preguntan. Parece que el ateísmo marxista dejó huellas acá durante mucho tiempo. Esto venturosamente ha cambiado. Una de las cosas que me interesa, hablando del papel de la filosofía, es fundamental en la educación. Hay que luchar por mantener la filosofía en el currículum universitario, y no solamente eso, hay que enseñarla en los colegios, en las escuelas, en la educación secundaria. Pero también hay que enseñar otras cosas. Hay que enseñar estética, pero no como estética filosófica. Hay que enseñarle a los jóvenes a ver, interpretar, analizar y comprender los fenómenos de hoy. Vivimos en la era de la cultura de las imágenes, las culturas visuales. Los jóvenes entienden el mundo no por textos, perciben el mundo por las imágenes que nos venden, ¿no? Estamos viviendo en medio de las culturas visuales que nos invaden, estamos invadidos, saturados de imágenes. Y debe haber una materia que yo le llamaría culturas visuales, común, transversal a toda la carrera y a toda la escuela, que les enseña a ellos qué es una imagen, cómo uno se enfrenta a una imagen y cómo leer e interpretar una imagen. Pero al mismo tiempo tiene que haber, la filosofía tiene que permanecer, pero hay que actualizarla, ¿sí? Tú tienes que en el programa filosófico relacionarlo con la situación existencial concreta de ese estudiante, de ese joven, ¿no? No hacer simplemente cómo enseñar a Descartes y por qué y cómo enseñar la duda metódica y la importancia de Descartes o la mayéutica socrática o la estética de Kant. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros, no? ¿Cómo lo relaciona con la vida, no? Más allá de un conocimiento puramente intelectual. Y a propósito de la filosofía como donadora de ciudadanía. Ah, bueno, sí. Yo pienso que usted en este libro, pensar la mirada, pensar la imagen, sí, de alguna manera esboza incluso un programa para esa posible nueva área que debería de insertarse. Pero se podría adivinar a partir de esa propuesta que tiene usted una visión acerca del desenvolvimiento del quehacer filosófico dominicano. ¿Se podría hablar de filosofía dominicana, filosofía en dominicana, de un quehacer filosófico dominicano, o la filosofía es algo que... Sin más. Tendríamos que, ahí entraríamos con Leopold Sea y la filosofía latinoamericana. Bueno, pero sí, yo creo que hay un quehacer filosófico en Dominicana. Si queremos poner el adjetivo, ya es una cuestión de la discusión semántica, pero yo creo que, claro que sí. Y hay un papel de la filosofía en la construcción de la ciudadanía. Recuerda, la ciudadanía cultural, la nueva ciudadanía, el nuevo sujeto que tenemos que crear está ahí, pero tiene que cambiar, tiene que haber un cambio realmente, un cambio de mentalidad, un cambio cultural. Ahí entra la filosofía, ahí entran las artes, ahí entra todo ahí entra el papel de la cultura, el papel transformador de la cultura y del arte en la construcción de un nuevo ciudadano empoderado. El problema de él, ahí está, un empoderado, consciente de sus deberes y también de sus derechos, ¿no? No hay construcción, no se puede construir una ciudadanía cultural nueva sin educación. Y sin educación filosófica y artística. Yo lo pondría, o sea, una educación integral, humanística, digamos. Las artes y las humanidades van en conjunto, van de la mano. Hay que crear una nueva sensibilidad. Ese ciudadano debe tener no solamente una nueva mentalidad, o sea, hay que romper con esos paradigmas, el clientelismo político, el individualismo de los dominicanos, la falta de sensibilidad hacia el otro, la falta de integración. Todos estos procesos sociales nos están atomizando cada vez más, nos están volviendo seres groseros, seres violentos, agresivos, ¿no? Hay una dispersión, hay un resquebrajamiento del tejido social, ¿no?
Y tenemos que recuperar eso, porque estamos viviendo una época de disolución de valores. No en el simple pérdida o decadencia, no, es una disolución, es una desintegración, incluso de la identidad nacional, que peligra de lo que somos. Es decir, vivimos en una inmediatez. Yo decía a mis estudiantes, en la República Dominicana vivimos en la inmediatez. Los muchachos no conocen su propia historia. La historia ni siquiera del siglo XX, la historia dominicana. No tienen una conciencia de su identidad. Tenemos un gran problema de desarraigo, un gran problema de inmediatismo, de desmemoria, Arbelo. Aquí nos ha tocado el problema de la desmemoria. Vivimos al día, pero vivimos mal. Es un aquí ahora falso, un aquí ahora enajenante, alienante, que no nos hace ser mejores, que no nos emancipa, ¿no? Un inmediatismo que no nos deja apuntar más allá. ¿Y en qué medida puede contribuir la mirada del filósofo, del pensador, a lo político? Mirando la política tanto en el ámbito de lo nacional como de lo internacional. Usted es un filósofo que toma posiciones cuando hay que tomarlas, en lo político, frente a lo cultural, frente a los devaneos. Trato de hacerlo, trato de la política internacional. Sí, trato de asumir en lo posible, en medio de las limitaciones que tenemos todos, pues sí, en lo posible, pues tomar una postura y tratar de ser coherente con esto. Los intelectuales, los filósofos especialmente, no pueden renunciar a esa actitud crítica frente al poder. Nosotros no podemos ser dóciles y sumisos, ni a los poderes autoritarios, ni a los poderes democráticos. O sea, el poder es como... Yo sigo pensando con Noam Chomsky, con Eduardo Said, que hay que speak the truth to power. Hay que decirle la verdad al poder. Decirle la verdad al poder. Al poder no le gusta que le digan la verdad. Y cuando hablo del poder, Foucault podrá decir, pero usted está hablando solo del poder político. Bueno, ya sabemos al poder con P grande, porque hay un poder también, hay un poder académico, hay un poder universitario, claro. ¿No? El poder es disperso, es rizomático. Es rizomático. Sí, romántico, tomando Deleuze y tal. Pero cuando hablamos de poder me refiero a muy específico, ¿no? Al poder económico, político, social. No al poder que tiene cada uno de nosotros, que lo tenemos, porque el profesor tiene un poder sobre el estudiante, pero comparado con otros, ¿no? Con el ministro o con el funcionario del gobierno, no es igual. Ciertamente tenemos un poder y debemos saber usarlo, el poder, pero no para servir al propio poder, ¿no? Servir a un bien, servir a una causa, servir a un proyecto de nación y de humanidad. Debemos seguir diciéndole la verdad al poder, ¿no? Y no callar. La institución también como tal debe ser crítica siempre. La institución no debe estar en favor de ningún poder temporal, poder mediático o inmediato. Tiene que pensarse a sí misma realmente. Y una cosa importante es el papel de los filósofos en la construcción de la universidad, porque la universidad, la UAS, debe ser repensada profundamente, de pies a cabeza. Ahora hay un proceso de reforma y yo me pregunto, de reforma y transformación universitaria, digo, no es posible, no hay dos cosas. O hay reforma o hay transformación. O hay reforma, o hay transformación, ¿no? Reformar no es transformar, son cosas distintas. ¿Qué es lo que queremos? Mejorar algunas cosas. La transformación es revolucionaria, tú lo sabes. Claro. ¿No? Y no hablo aquí de insurrección armada, estoy hablando de cambio total, de giro total, estructural. Si hablamos de procesos graduales, si hablamos de gradualismo, hablamos de reformas que nos van a hacer cada vez mejores. Ahí está el papel de los filósofos. La escuela de filosofía tiene que repensar la universidad y ahora en el proceso de reforma ver cómo podemos mejorar lo que somos y elevar los estándares de calidad académica, de calidad del docente, pero sobre todo, todo hablamos de las reivindicaciones de los profesores, no hablamos de la calidad académica, no hablamos de los estudiantes, que son lo más importante, el insumo. Hay que volver a colocar al estudiante en el centro de todo debate. No ser menos egoístas, pensar menos en nosotros. Y repensar la universidad y la reforma, que más allá de un intento, de un decorado, una reforma cosmética, no queremos estética acá, queremos una reforma de verdad. Ahora, ¿hay una voluntad de reforma? ¿Hay una voluntad de repensar la universidad para reinventarla, para innovar en ella, para reinventarla y reinventarnos nosotros con ella?
Ahí está. En este ejercicio de resistencia hablo mucho de esto, de la reinvención y la innovación, porque fue un libro escrito Durante la pandemia. Durante la pandemia, y está, bueno, cosas que me salieron, ¿no? En medio del inmovilismo, de la inercia, del enclaustramiento, como se dice, del confinamiento. Y bueno, ahora sí, creo que tenemos que repensar una serie de temas y apuntar hacia ahí. A favor, te puedo decir, del movimiento filosófico, quiero decir que yo estoy muy contento con lo que ha sucedido en la Escuela de Filosofía en los últimos 20 años, digamos, desde que yo entré a la universidad a dar clases como profesor, porque vi esa apertura, tras el derrumbe de la ortodoxia marxista, Claro. ¿no? Esa apertura a escuelas, tendencias. Hoy hay una playa de filósofos, de jóvenes pensadores y otros no tan jóvenes, bueno, que producen, que enseñan, que están activos. La misma escuela ahora bajo la dirección de Silverio, antes bajo la dirección de Edison Minaya y antes bajo la dirección de Leonardo Díaz. Los filósofos ensayistas también, la producción textual. Nuestros colegas, profesores, han publicado libros que han concursado y han ganado los premios, los últimos ensayos, casi de manera consecutiva. Claro. Parece un monopolio esto. Sí. Se han ganado los premios, están trabajando no solamente en la enseñanza, sino en la producción textual, que es importante. La filosofía se habla. Recuerda, Sócrates no escribió nada, pero Platón sí. Se escribe y se discute y se debate. Y la filosofía tiene que convertirse en un tema de debate cotidiano. Pero no banalizarla, no trivializarla. La filosofía de verdad. O sea, la filosofía con un buen soporte, ¿no? Y esto es lo que están haciendo los profesores. Veo en los chats mucha actividad, hay mucha diversidad también, algo que yo aplaudo, la diversidad y la pluralidad. Yo creo que por ese camino vamos ahí. No se trata de parir, de engendrar un gran filósofo, se trata de crear muchos filósofos y muchas escuelas, ¿no? A propósito de ese lanzarse un poco el pensador, el intelectual, la filosofía a la calle, al ruedo, pienso por ejemplo en Barthes y aquella tesis la tesis de él sobre el vestuario. Sí. Veo que lleva usted algo que aquí llamaríamos bufanda. El vestuario, la ropa habla, como Sí. habla el gesto, Sí. como habla la imagen, como usted bien nos ha dicho. ¿Qué significa, profesor, esta prenda de vestir novedosa aquí en nuestro país? Esta es la famosa kufía palestina, la bufanda, o kefiyá, la kufía, bufanda palestina, que es un símbolo de la resistencia del pueblo palestino contra la ocupación israelí y por la dignidad y por a favor del Estado, un Estado palestino libre, independiente, soberano. Una causa que yo apoyo, que siempre he apoyado y más hoy, ante este genocidio que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, el genocidio perpetrado por el Estado de Israel, ¿no? Y la hizo famosa Yasser Arafat, líder palestino que fundó la Organización por la Liberación de Palestina, la OLP, y se ha convertido ya en un símbolo, entre otros, ¿no? Un símbolo político y cultural de un pueblo que tiene derecho a existir, que tiene derecho a ser y a tener un Estado, y que ha sufrido una catástrofe, ha sufrido una opresión durante casi 100 años, ¿no? Desde el año 1948, cuando se crea el Estado, se autoproclama el Estado de Israel, se produce la famosa Nakba, que es la palabra, así como existe la Shoah en hebreo, que es el holocausto judío, pues por obra de los nazis, el genocidio, pues la Nakba es la palabra árabe que designa la catástrofe, el desastre, la expulsión de casi 750.000 palestinos de sus tierras. En el año 48 tuvieron que huir y establecerse en otros lugares, en otros países árabes o en Gaza, Cisjordania, salieron de sus tierras, ¿no? Fue una catástrofe realmente, y eso se está reproduciendo ahora ante la mirada de todo y ante el silencio cómplice de Occidente, de Estados Unidos. Yo he asumido públicamente una posición y como tanta otra gente, creo en ello y he sido honesto. Hay un movimiento a favor del respeto, la dignidad de los pueblos, ¿no? De la emancipación de los pueblos oprimidos. Esta bufanda también ya es típica. En la universidad dicen que es los profesores dicen que es
Yo suelo usarla en los congresos de la escuela, de la facultad, ¿no? Los congresos y tal. Es como un talismán, ¿no? Sí. Y bueno, ya me hace muy... Pero no es una manera de decir apoyo, ¿no? Estoy aquí. Que es un tema, saludo tu sensibilidad porque te escuché públicamente condenar el hecho del genocidio y de la limpieza étnica, todo esto que está pasando hoy, las masacres, las matanzas. Los filósofos tenemos que volver a irrumpir en la escena pública y reflexionar sobre el problema de la ética y de las relaciones internacionales, dejar un poco de regodearnos en nosotros, solo estamos pensando en nuestros proyectos personales o la búsqueda de puestos futuros. Eso está bien, es legítimo, o el conocimiento desligado de la acción, el brillo propio. Tenemos que abrir los ojos y ver que más allá de nuestras vidas hay una humanidad doliente y sufriente. Por eso mi posición, ¿no? Creo que debemos sensibilizarnos de nuevo, ¿no? Si los filósofos no somos aquellos que digamos, inspiramos humanidad, que humanizamos y sensibilizamos, ¿quiénes lo harán? Los artistas y los filósofos. Si renuncian a ello por un mediatismo, por el individualismo, por el mirar hacia otro lado, pues ¿qué va a pasar? ¿A quién le vamos a dejar esa tarea? Sí. La filosofía en el país, de alguna manera, tiene en personas como usted agentes que constantemente la están sacando de los claustros, sacando de las aulas al medio, como ese ejemplo que usted pone, de toma de posición frontal, frente a lo que usted entiende que no es aceptable ni ética, ni política, ni geopolíticamente. Sí, claro. Pero, naturalmente, digamos que no es la norma, porque no solo en la UAS hay la carrera de filosofía, pero los filósofos están un poco como haciendo lo suyo en sus claustros. Sí, claro, sí. ¿Cómo ve usted la salud de esa otra filosofía, esa filosofía que se regodea en lo académico, que mira hacia otro lado? El academicismo es un peligro y es una tentación. No estoy en contra de la filosofía académica, obviamente la academia tiene que tiene que haber una presencia de la filosofía y como tal es institucional, pero la filosofía tiene que salir de la academia, tiene que salir a la calle. Barthes es un ejemplo del pensador francés que es más allá, claro. Lo académico trasciende el mundo, el campo académico y se va a lo social, se va a lo cultural. Habla de cualquier tema, semiología, de la moda, de la lucha libre, de las películas. O sea, está presente en todo. Si nos vamos a limitar a intramuros, a las aulas, a los departamentos, entonces nos vamos a convertir en filósofos grises, digamos, filósofos que no intervienen. La filosofía tiene que intervenir en los debates de la contemporaneidad, pero tiene que dosificarse. Yo no creo en los filósofos mediáticos excesivamente. Alguien me preguntaba en una entrevista hace un tiempo, ¿a quién usted apoya? ¿A Zizek o a Byung-Chul Han? ¿El coreano o el esloveno? Diga. Que son muy vedetes, son muy mediáticos, hablan de todo, ¿no? El filósofo no tiene que hablar de todo, no, pero tiene que medir primero, ¿no? No es el afán de estar. Si tú no tienes nada que decir de lo que no, nada. Recuerda a Wittgenstein, de lo que no se puede hablar, es mejor callarse. Y es claro. Entonces, no se trata de hablar de cada cosa, ¿no? Se trata de hablar con propiedad, de intervenir en aquello que se tiene. Cuando hay una palabra, es como el poeta, cuando hay una palabra esencial que se debe decir, hay que decirla. Pero otras veces el silencio también. No el silencio cómplice, el silencio sabio. Claro. El silencio que te hace encontrarte con ti mismo. El silencio prudente, ¿no? Entonces estamos en esto. No se trata de un vedetismo, no. Se trata de una presencia constante y orientadora en la sociedad. Creo que hay un grupo de filósofos que lo está haciendo ahora. Escribiendo en la prensa, escribiendo en los medios digitales o los medios impresos tradicionales, en televisión, haciendo spots como esto, haciendo programas,
Y yo saludo eso está muy bien. Será porque yo siempre he estado ligado a los medios de comunicación, claro, de algún modo, y así inicié. Saludo eso y al mismo tiempo continuar la docencia de calidad y continuar pensando el mundo, pensando la realidad, el presente y la vida, ¿no? ¿Y qué es docencia de calidad para el filósofo Fidel Múnich? ¿Cuál sería una clase ideal, un profesor ideal de filosofía? Usted que tiene casi 30 años de ejercicio. No lo hay, Alberto, no lo hay, pero sabemos que la calidad, no estoy diciendo que no la haya en la enseñanza de la filosofía, sino que hay que mantenerla, y en muchos lugares sí. O sea, una docencia más allá de la mnemotecnia, la repetición de los lugares comunes, una docencia que empodere al estudiante, una docencia actualizada, una docencia que haga pensar al estudiante, que realmente, donde posibilite que se produzca realmente el aprendizaje significativo y colaborativo entre ambos. El nuevo currículum basado en competencias que se celebra universalmente y que es casi una imposición, yo he sido crítico, porque se nos quiere imponer, y yo digo, ¿no será esto algo etnocéntrico que viene de Europa, de Francia, y nos quieren imponer ese currículum, el nuevo modelo basado en competencias, y realmente ha probado ser eficiente? Digamos, bueno, esto es lo que hay, ¿no? A colocar al estudiante en el centro. Depender menos de la memoria y más de la interacción o del aprendizaje, los skills, las habilidades, las destrezas. Pero no olvidar al profesor que no es un mero facilitador. Yo rechazo esa palabra. Yo no facilito, al contrario, yo complico las cosas. No se trata de facilitar, pero complicar de manera sencilla, simple. El educador no es un facilitador. Imagínate que a usted le dijeran, maestro, usted es un facilitador. O a Pedro Enrique Jureña, o a Américo Lugo. Facilitador, facilitero. Viene de eso, el invento de los gringos, no de los americanos, de esas nuevas pedagogías. No, usted es un enseñante, un educador, y tiene un estatus. Pero el estudiante es el insumo, el estudiante es el objetivo. Entonces, los nuevos currículums habría que ver hasta qué punto son pertinentes, ¿no? La docencia de calidad es una docencia que mantenga el rigor por el conocimiento y al mismo tiempo haga posible que se produzca el conocimiento y que se produzca el aprendizaje. No la mera transmisión de saber, Herbelo. Tú puedes dar una clase sobre Tucídides, es decir, la historia, o filosofía de la historia en San Agustín o en Hegel. Pero si el estudiante no asimila esto, no entiende, no comprende, y de algún modo no lo relaciona con su entorno y con el presente, es puro conocimiento especulativo o erudito. Y la docencia no es solo erudición, es aprendizaje. Es aprendizaje. Y visto... ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, completamente. Visto este desenvolvimiento, es evidente que usted es una maquinaria de producir ideas. Tiene una obra representativa que habla alto por usted y por nosotros, quienes le conocemos, le seguimos, le admiramos. Pero, ¿acaso para el porvenir sea de utilidad, y aún para los jóvenes que le admiran, que le siguen, saber cómo trabaja el profesor Fidel Múnich? ¿Cómo se gesta un libro o un ensayo? Yo pienso que sí, que no es totalmente vano, inútil. Aunque Oscar Wilde dice que todo arte es completamente inútil. En el prefacio al retrato de Dorian Gray. Pues sí, al final no sabemos si todo es absurdo, Arbelo, y a dónde va a parar todo. Pero creo que tiene una utilidad en lo referencial, en lo informativo. Creo que está ahí para orientar, no para pautar, para decir así hay que hacerlo, sino así lo hacía el profesor Múnich o el profesor Arbelo o el profesor Silverio en tal época, y así enseñaba. Dentro de las limitaciones, ¿no? Todos tenemos limitaciones, incluso los grandes maestros la tienen también. Esto es un apostolado, la enseñanza es un apostolado. Yo creo en ello, siempre he apostado por ello. Creo que la educación tiene un valor en sí mismo, no por su aporte al PIB. La cultura lo tiene y el arte no por su aporte al Producto Interno Bruto, que es importante, pero no podemos reducir. En estos enfoques economicistas son reduccionistas, es decir, la educación es buena porque aporta al PIB, si no, no es buena. No, la educación es importante, y entre ellos la educación filosófica, porque contribuye a ser seres más libres, más independientes, más críticos, autocríticos, autónomos.
seres capaces de pensar su vida. Bueno, el profesor Fidel Múnich lo tenemos como un ejemplo de lo que es un intelectual, un filósofo en producción. Tiene una obra seria, naturalmente inacabada. Quienes leemos sus artículos en los medios de comunicación, por ejemplo en Acento, siempre En Areito público. en Areito también, desde hace muchísimo Sí, tiempo, 20 años, sí. esperamos, siempre entendemos como que lo mejor está por pasar. Ujú. ¿Cómo trabaja intelectualmente el profesor Fidel Múnich? ¿Cómo surge un libro? ¿Cómo surge un ensayo en la vida intelectual ya personal, privada del profesor Fidel Múnich? Sí, siempre hay un estímulo, una provocación que puede partir de una lectura. Yo suelo saquear mucho a otros, o sea, leo autores que me estimulan y tomo algún pensamiento, digo, esto puede convertirse, puedo desarrollar este tema, ¿no? Todos venimos de influencia, esta originalidad no existe, y todos sabemos que prácticamente todo es intertextual, ¿no? Me gusta leer aquellos autores que me provocan y me sugieren, ¿no? Sugestivos y que de algún modo me dicen, me orientan y tomo alguna línea de pensamiento, puede ser un verso, puede ser un aforismo, una frase. Y otra cosa también, me siento a pensar, a escribir sobre las vivencias, me doy a la reflexión, me siento frente a la laptop, ahora escribo, primero garabateo, sigo escribiendo a mano y luego lo paso, nunca escribo directo en la laptop, siempre a mano, hago como borradores, manuscritos, corrijo mucho, por eso publico, parece mucho, pero yo corrijo mucho, me tomo mucho tiempo. Escribir no es fácil, escribir es una tarea ardua, que te exige de ti disciplina, dedicación, corregir mucho, ¿no? Entonces siempre estoy leyendo, siempre, y de lo que leo pues saco algo. No tengo un método, en realidad, cuando me inspiro, si es que existe la inspiración, pues sí, puedo producir más, a veces de manera seriada. Siempre me están provocando las cosas, siempre estoy tomando notas. Y hay muchas notas que desarrollo, otras las dejo ahí, ¿no? Y lo que no me gusta lo desecho. El escribir en la prensa, en los medios, es bueno porque te disciplina. Y la escritura es una cuestión de disciplina, la producción textual, el acto el escritural como tal, el acto de escribir. No tengo una fórmula como tal, me siento cómodo con el ensayo, el de largo aliento, el ensayo más largo y sobre todo con el aforismo, o el apotegma, con el pensamiento suelto, la escritura fragmentaria, yo diría. Hay alguna gente que critica, digo, pero que no hay sistema, yo pienso que ha habido, tal vez es mi temperamento, o tal vez esa escritura ensayística es la que mejor va a mi temperamento, lo cual no significa que no pueda leer o asimilar a un filósofo sistemático, pero yo creo que hay un exceso de sistemas, hace falta más, tal vez es la influencia de la literatura y del ensayo literario o de las artes, pues me gusta ese ensayo, el ensayo interpretativo, que me permite, pues, de algún modo vincular erudición con sensibilidad, imaginación con intelecto, ¿no? Con razón y emoción. Entonces trato de algún modo de mezclar todo eso. A veces me sale, trato de ser honesto al escribir, trato de ser sincero conmigo mismo, no escribo simplemente por escribir, o por pose, o por figureo, si algo no me lacera, un tema me tiene que lacerar, me tiene que llegar, de algún modo desgarrar internamente. No escribo sobre ello, no es una escritura fría. Yo respeto, hay escritores que son así, que son muy, que escriben con cierta frialdad y con cierta objetividad y son muy controlados. En el mío, aunque pueda parecer que soy controlado, moderado, no como un amigo me decía, tú escribes muy apolíneo. Me decía, tú eres muy apolíneo, pero internamente yo soy dionisíaco. Él decía que yo era apolíneo porque se trata de escribir bien, Arbelo. Si tú tratas de escribir bien, se trata de la estética, no me abandona nunca. Incluso
ese diálogo, no es diálogo, esa dialéctica entre el contenido y la forma, ¿no? De algún modo hay que buscar plantear la idea, pero decirlo bien, o intentar decirlo bien. La escritura me acompaña, es un deleite para mí, igual que la lectura. Lo recomiendo a mis estudiantes, les digo, no lean por obligación. La lectura obligatoria es una antilectura. Como dice Borges, no hay lectura obligatoria, porque la lectura, solo hay lectura de placer, como dice Barthes también. La lectura de placer, de goce. Leer es una de las formas posibles de la felicidad, como dice Borges, ¿no? Y a nadie puede obligar. Y a nadie, no, leer tiene que ser placentero. Si no te gusta, deja el libro, si no te gusta. Si no te está gustando, abandónalo. No estás obligado. La educación el sistema de enseñanza tiene que, en la enseñanza media, en la enseñanza de la literatura y de otras, y de las humanidades, tiene que variar, tiene que cambiar la manera. ¿Cómo tú conviertes la lectura en un acto placentero para el estudiante y al mismo tiempo un acto cognitivo, conocitivo? ¿Cómo el estudiante puede gozar leyendo? Entonces tienes que hacer el esfuerzo, empezar tú y que ellos continúen contigo, que descubran en la lectura esa fuente de enriquecimiento, ese acto de placer solitario, pero sublime, ¿no? Ese acto donde tú también te concilias o te reconcilias con el mundo entero y con el universo, y que puedes soñar, transportarte, imaginar, ese acto de imaginación, pero también de crítica, que es la lectura, de desciframiento, como diría Octavio Paz, de descodificación. Ese acto que te pueda hacer feliz. Tú eres un gran lector, Silverio, ustedes son ambos grandes lectores. Yo no puedo concebir la vida sin lectura, sin leer, sin libros, pero también sin música, sin arte. ¿No? Sería imposible entender la vida. Y no tengo un método. Ahorita llego, me siento frente al computador y corrijo lo que tengo, ¿no? Y no tengo una fórmula. Pero pensar sí comporta un rigor, eso sí. Entonces yo soy un poco aragán, digamos, en esto. Pero me salen las cosas, me salen. Creo que trato de escribir bien y a veces me sale. ¿Sí? Y a los jóvenes que siguen su obra, que siguen sus artículos, con muchos de los cuales nos encontramos en las aulas, ¿algún consejo, profesor? A los jóvenes, esos jóvenes que sueñan cuando tengan su edad, que no es mucha, ser como es Fidel Múnich hoy. No, que traten de ser ellos, que busquen su propio camino, su propia voz. Yo no soy modelo de nada, Arbelo, yo nunca me he propuesto. En esto me recuerdo a Maradona. Yo siempre he seguido el deporte, de algún modo, y sobre todo aquellos deportistas que se convierten en fenómenos culturales. Un Muhammad Ali, un Maradona, que trascienden su época y su campo propio. Y sabes, la vida de Maradona pasó por vicios y excesos, y decía, es que yo no soy modelo de nada, yo no quiero que me tomen como modelo. Todo revirtiendo, contradiciendo toda esa tendencia de la cultura americana que presenta al deportista como un modelo, que no lo somos. Yo puedo inspirar a alguien, así como otros me han inspirado. Yo no quiero plantearme como ejemplo de nada, pero debo dar el ejemplo. La cosa es que uno no es un ejemplo, pero debe dar el ejemplo. Si la clase no se puede ir borracho, claro, ni mucho menos drogado, ni sin preparar la clase, ni si vas a faltar, debes anunciarlo. Debes tratar de respetar a los estudiantes, tener paciencia, porque los estudiantes de hoy, hay mucha haracanería, es cierto, hay que decirlo. No es que la generación de cristal, no estoy tratando de decir mi generación fue mejor, mi época fue mejor. Eso es una tontería. Cuando hablo con mi hija, yo trato de evitar la palabra en mis tiempos, porque eso crea entre nosotros una barrera infranqueable, claro, ¿no? Porque ella sabe que yo voy a hablar de su tiempo y voy a la nostalgia. Tampoco en mi tiempo fue el mejor. Trato de que sean ellos mismos, sobre todo algo importante, de que se valoren a sí mismos, la autoestima. Muchos estudiantes tienen la autoestima por el suelo, creen que no pueden. Y los profesores tenemos que ser motivadores, Arbelo. Hay muchos. El estudiante ya llega a la clase con problemas de todo tipo, existenciales, materiales, del barrio, de la violencia en los barrios, la incomodidad. La clase tiene que ser un oasis de paz, donde ellos de algún modo escapen a esa realidad y puedan descubrir, al escapar a una realidad, descubrir otras realidades. La realidad del conocimiento, del pensamiento, del arte,
lo sublime, la posibilidad de ser otro. Ese profesional en potencia, ese ciudadano en potencia que hay en el estudiante en acto. Bueno, conversar con usted, profesor, es, digamos, como asistir a una suerte de manantial inagotable de ideas, de propuestas, de visiones, de lecturas, de nombres, de filósofos, pero nos hemos marcado, el profesor Silverio y yo, un tiempo, de manera que esta entrevista deje el regusto en quien la vea de querer seguir escuchando al profesor Fidel Múnich, que el profesor Silverio y yo lo que hacemos es un poco como de canales, sí, ¿verdad? Sí. De decorado, de ambiente para escuchar al maestro invitado. Solemos terminar estos encuentros con, digamos, con dos juegos. Primero, yo le voy a decir 3 o 4 expresiones o palabras para que usted nos diga qué le despiertan, qué le evocan en usted. Es lo primero que hacemos al cierre, y lo segundo, una intervención final del profesor Silverio para la historia, como persona que ha ideado estos encuentros y persona que rige los destinos de la Escuela de Filosofía en este momento. Que está muy activa esa escuela, ¿eh? Está muy activa. Bueno, pues celebro esa actividad. Profesor Fidel Múnich ha dejado ver a lo largo de esta conversación, una conversación desenvuelta, resuelta, viva, que es un gran lector también. O sea, hemos caminado durante estos minutos por los senderos de Rorty, de Milan Kundera, de Kafka, de Tolstoy, de Dostoyevsky, de poetas, de pintores, en fin. Entonces, se nos ocurre, es una idea del profesor Silverio, preguntarle, profesor, si de pronto tuviera usted que irse a una isla imaginaria en solitario, ¿cuáles libros usted llevaría consigo? ¿Cuántos podrían ser? ¿Cuántos libros? 1, 2, 3. Bueno, que quepan en la maleta, porque tiene usted una sola maleta y tiene que llevar otras cosas. 5 puede ser. Yo soy en eso clásico, ¿no? Dante, la Divina Comedia, sin duda. Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Sí. El proceso de Kafka. Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Y tal vez quinto podría ser, bueno, claro, Don Quijote, sí, no puede faltar. Perdona la franqueza, soy clásico, no. Creo que sí, pero hay muchos libros, no creo que esos son 5 libros. Hay libros religiosos, todos, literatura. Y filosofía también, sí, creo que sí. Pero si le dieran permiso para llevar por lo menos 3 dominicanos, ¿habría algún? Claro, bueno, no mencioné libros dominicanos, entendí como libros universales. Sí, no importa. Pues... ¿Algún autor, algún libro, autora? Sí, Enrique Jureña, por supuesto. Pedro Enrique Jureña, cualquiera de sus ensayos. Plenitud de España o 6 ensayos busca nuestra expresión, sin duda. Otro libro podría ser El clan de los bólidos pesados de Pedro Peix. Sí, me gusta mucho. Sí, es un libro nihilista, disolvente, sórdido. Tú lo conoces. Sí, sí. Y el otro podría ser Solo cenizas hallarás de Pedro Jesús, una buena novela. Pero tiene que ver con mi gusto, no, tal vez no sean del gusto. Sí. Claro. Hay muchos otros que habría. Tal vez La metamorfosis de Macandal de Manuel Rueda. Y bueno, Yelida Hernández Franco. Bueno, Compadre Mon sin duda. De Cabral. Compadre Mon de Cabral, sí, sin duda, primero. Y bueno,
Bueno, ya no. lleva la maleta bastante apretada. Ya tengo la maleta bastante apretada. Yo diría, bueno, si son libros de con pocas páginas, sería La Metamorfosis de Kafka. Es verdad Claro. que no es largo, y otros más, pero, en fin, sería, bueno, mira, profesor, pero usted no se llevaría la Biblia, ni el Bhagavad Gita, ni el Corán. Bueno, que le han limitado el espacio Limitado, sí. en el equipaje. Sí, claro. Bueno, ha sido gratísimo, profesor Múnich, conversar con usted, tener esta conversación tan animada. O sea, ¿qué me evoca la Facultad de Humanidades? ¿Qué me evoca la facultad? Exactamente. O la Facultad de Artes. Por ejemplo. Bueno, es que yo pertenezco a dos facultades. Yo no quiero solamente... Yo soy... Debo mi amor a las dos, aunque paso más tiempo en arte, pertenezco a Humanidades también, desde años ya, 2 décadas. Pues son mi utopía diaria, mi utopía estética y filosófica. Son eso, son aquello que, ese mundo que no existe, pero que puede existir, en el que al mismo tiempo es donde gozo y donde sufro. Más en arte que en humanidades, ¿no? Pero, digo, más tiempo paso, pero son mi utopía, digamos. Y son mi espacio vital. O sea, son los espacios donde yo me siento bien, donde yo puedo hablar a libertad de cátedra. Gracias a Dios en la UAS se mantiene algo que no hay en muchos países todavía, la libertad de cátedra. Tú puedes no enseñar lo que te dé la gana, sino expresarte libremente en ese sentido. No porque hay unos parámetros, Claro. hay unos programas, pero existe la libertad de cátedra. Y la UAS es un espacio democrático que tenemos que conservar y mejorar incluso. Limpiarlo de los males, de los vicios, las deformidades, aquello que lo hace negativo y que se asemeja tanto y que de algún modo reproduce al país dominicano, que los males de la UAS son los males de la sociedad dominicana, pero las virtudes de la UAS y las bondades son las virtudes y bondades de la sociedad dominicana, y las hay. Muchas. ¿No? Claro. Se habla poco de la escuela de filosofía cuando se habla de la UAS, pero hay una escuela pujante. Yo pienso que es la escuela más pujante que he visto en la Facultad de Humanidades, y tal vez en los últimos años, y no hablo solo de la gestión de Silverio, hablo de las últimas gestiones, ¿no? Ha habido una continuidad, se han puesto de acuerdo, los filósofos han sido razonables en eso, en seguir haciendo un trabajo a pesar de la diferencia, y todo el mundo aspira, porque las aspiraciones son legítimas, son individuales, a veces son muy individualistas, pero no he visto en las otras escuelas en tanta, no digo que no lo haya, pero no tanto activismo y tanto entusiasmo y productividad como hay en Humanidades. Y creo que es un ejemplo para toda la universidad. Porque los filósofos tienen que seguir pensando y de algún modo, pues sí, reclamando ese papel protagónico, Arbelo. Claro. No son los gobernantes del Estado platónico, no deben gobernar los filósofos, deben ser críticos de los gobernantes. San Cristóbal. San Cristóbal es sí, la recuerdo con amor, con mucho cariño. Voy poco, hace poco fui al entierro del funeral y entierro de la mamá de un gran amigo mío de toda la vida. La casa nuestra se va a vender próximamente, los amigos se han ido, nostalgia, mucha nostalgia, la cosa ha cambiado mucho. Me siento a veces como un extraño también. Es raro eso, porque es el lugar de origen, digamos, el espacio de origen, de infancia, la infancia. Pero se van perdiendo y la modernidad se la traga. Entonces han cambiado mucho, casi no me reconozco allá. Me pasa un poco como cuando regresé al país después de 8 años de casi autoexilio cultural, académico, como yo le llamo. Casi no me reconozco y ha cambiado mucho, pero está ligado a mis recuerdos, siempre la conservo. Y trato de colaborar en lo posible desde lo mío, que es la educación y la cultura, con los movimientos culturales, con alguna actividad. Y les deseo lo mejor, que el desarrollo provincial. Praga. La ciudad más hermosa del mundo para mí, o de Europa. Algunos dicen que París, otros dicen que Venecia, otros dicen que Ámsterdam. Años inolvidables. Yo creo que fue una experiencia fundamental el haber estado allí, y no solo por los estudios. Pero cuando tú ves que un mundo cambia, y aquella revolución de terciopelo, aquel civismo y la organización, el orden, la cultura de la gente, ese entusiasmo por los cambios, esos aires de libertad, eso es algo que nunca he vuelto a ver en la vida. Algo que siempre estará ligado a mi vida, a mis recuerdos, algo esencial que me llega a lo más profundo y lo recuerdo con nostalgia. Te hablo del año 89, 1989, hasta el de la revolución.
Yo llegué en el 87, como dije antes, y sí, Praga siempre estará unida a mí, a mi vida. No solamente lo mágico de la ciudad, la arquitectura, la cultura, más que la gente, ¿no? Es lo que me tocó vivir. Y de vez en cuando sueño con ella, que estoy allá y tal. Mi hija vive allá, estudia y allá. Y bueno, sí, sí. Pero Santo Domingo es mi aquí ahora. Y como yo digo, Santo Domingo es, parafraseando aquel poema, mi cielo tan querido, mi infierno tan temido. Sí. Filosofía y creatividad. Esenciales, tienen que ir de la mano. La filosofía fue una elección que yo hice y no me arrepiento de haberla elegido. Mi padre me dijo, Fidel, ¿qué tú vas a estudiar? Yo tenía 17 años, había terminado el bachillerato y casi 18. Dice, bueno, mi hijo, yo me trasladé a vivir en Santa Cristóbal, aquí, al ensanche Honduras con mi padre. Viví allí y yo, Fidel, mi hijo, ¿qué tú vas a estudiar en la universidad? Mi papá, yo quiero estudiar filosofía. Y me miró y me dijo, mi hijo, mi papá trabajaba en hoteles, casinos de juego, los Múnich, ¿no? Vienen, siempre vivió en el extranjero, en Nevada, en Puerto Rico, en Las Vegas, en Estados Unidos, aquí, y estuve en África también un tiempo, y me mira y me dice, filosofía, mi hijo, pero tú te vas a morir de hambre porque eso no deja. Yo le digo, bueno, eso es lo que yo quiero. En un momento coqueteé con la posibilidad de la sociología, pero la filosofía me fue inculcada por los curas y la lectura también. Yo se lo agradezco infinitamente. Eso es algo que está para toda la vida. Teníamos que leer, teníamos que sentarnos y descubrir, no solamente la lectura, no era la lectura obligatoria, la lectura como medio de conocimiento, ¿no? Y luego yo descubrí lo placentero de ella, aquella parte lúdica que se la recomiendo a mis estudiantes y a mis amigos. Filosofía y creatividad, sin duda, están ahí. Y bueno, es una búsqueda la filosofía que no termina. Y tú lo sabes, ustedes lo saben porque son filósofos. Yo aspiro a serlo. Sí, más bien estoy en esa aspiración del pseudo sabio, no el sabio, sino el que aspira a ser sabio. Y bueno, gracias por la invitación. Y estamos abiertos aquí al diálogo. Bueno, al diálogo gracias. Académico y más allá de lo académico. Agradecido, Sí. profesor. Sí. Muy agradecido por su franqueza, la riqueza de sus expresiones, de su verbo, de sus lecturas y sobre todo por el tiempo, porque sabemos que es una persona muy ocupada y que se toma a pecho sus deberes institucionales. Como de costumbre, cerramos estos encuentros con una intervención del profesor Eulogio Silverio, director de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, profesor Fidel Múnich, lo primero que queremos agradecerle en nombre de la Escuela de Filosofía haber dedicado este tiempo y habernos brindado esta cátedra, porque es una cátedra. No nos podemos quedar, profesor, de los invitados que hemos tenido. Excelente, profesor. Yo le comencé a coger cariño a usted, así especial, desde la condición rebelde. Ah, sí. Aquí, por ahí, sí, sí. de existencialismo y esas cosas, pero también leyendo los artículos y siempre sus pronunciamientos sobre la cuestión palestina, usted le ha dado seguimiento a eso. Sí. Sí. Tenemos un vínculo que nos une. La injusticia donde quiera que se manifieste, yo creo que es nuestro deber combatirla. Condenarla. Como decía el profesor Bonetti, vamos a coger prestado esa expresión de ser un pequeño delincuente de escritorio. Sí. Por lo menos, si no tiramos la piedra en la calle, pero por lo menos el escritorio, escribir eso que usted muy bien ha hecho. En ese sentido, entonces, queremos invitarlo de manera especial a que en el año 2025 vamos a tener un congreso de filosofía, el sexto congreso de filosofía. Nosotros queremos su participación, pero de manera activa y decidida. Lo otro es que nos vamos a comprometer aquí, profesor, en vivo, para que nos mande un artículo para la banca de Teseo.
es la revista de nosotros, de la escuela, dirigida por el profesor Arbelo, y queremos realmente un artículo suyo que nos ayudaría a todos a hacer que esa revista sea lo que tiene que ser. Y naturalmente lo quiero también comprometer para que sigamos abordando ese tema que nos une en las 24 horas de filosofía de este semestre. Usted, déjeme decirle una cosa, quizá usted no lo ha visto de esa manera, pero usted representa a la Escuela de Filosofía en los espacios donde ha estado. Nosotros nos sentimos bastante bien, tanto en el sector privado, porque sé que hizo un buen trabajo allá, y también en la Facultad de Arte. Usted sabe que la Facultad de Arte y la Facultad de Humanidades administrativamente son dos cosas distintas. Sí. Pero usted y yo sabemos de que eso no está, eso no es, sí, sí. Eso es lo mismo, porque sí, yo mismo vengo de Bellas Artes. Sí. Yo vengo de estudiar arte plástica y nunca veo esa separación entre filosofía porque comenzamos leyendo filosofía en Capotillo, o sea, y estudiando arte, y nunca vi esa separación, pero administrativamente están separadas.